Bien, entonces, por decisión, ¿cierto?, de las compañeras presentes, el abstract va a ser eliminado como en su entrega, porque tal como nos señalaba una compañera, los textos ya fueron leídos y fueron evaluados, que a mí eso me deja mucho más tranquila. Y tengo dos compañeras que ya lo elaboraron, con las que yo me contactaré personalmente. Aquí la Maylin ya lo hizo, pero todo es conversable, apoyo que se saquen. Sí, Maylin, no te preocupes, yo voy a conversar contigo y con tu compañera que también lo había señalado. ¿Quién era la...? ¿Alguien más lo había hecho? La María José Gómez, ya. Listo, entonces vamos a partir con la clase de hoy día. Pensando en la clase que tuvimos, esta clase de hoy día está ultra conectada con la del miércoles pasado, ya está subida al aula con su objetivo, aquí en esta pestañita, aquí, yo juro que es semana 16, pero parece que es semana 15. Entonces dice, la semana pasada nosotros revisamos las 4 teorías, ¿se acuerdan? Y fuimos avanzando una por una, vimos, ¿cierto?, cuáles de ellas ponían acento efectivamente en el desarrollo lingüístico, cuáles estaban enfocadas en el desarrollo cognitivo del niño o la niña, y las vimos, ¿cierto?, en términos de ir analizando sus puntos de contacto y cuáles eran planteamientos propios de esa teoría. Hoy día nos vamos a enfocar específicamente en una que es súper importante de tener así a la mano conceptualmente, de poderle explicar, porque es una teoría con la que ustedes se van a ir encontrando en todos los momentos de su vida profesional, tanto como estudiantes de educación parvularia, luego como profesionales que van a tener que tomar cursos de capacitación, que probablemente van a ser magísteres y doctorados, se van a especializar. Y lo que vamos a ver hoy día es justamente mirar por dentro una que la semana pasada la pasamos así muy rápido, que es la teoría piagetana. Ustedes saben, ¿cierto?, que la semana pasada yo puse harto énfasis en la teoría de Vygotsky en términos, ¿cierto?, de la interacción social. Y veíamos cómo esa teoría tenía muchas fortalezas respecto de las otras, porque incorporaba un elemento que desde el ámbito educativo es fundamental, que es la interacción. Hoy día vamos a mirar una que nos pasamos muy rápido, que era justamente la teoría cognitiva, y que pone su acento, ¿cierto?, en postular etapas del desarrollo cognitivo y la capacidad de representación a través de la función simbólica, que tiene que ver también con el juego infantil. ¿Cuáles van a ser nuestras palabras claves de esta semana? Desarrollo cognitivo, función simbólica, teoría de la mente. Hay un PPT de la clase que está subido aquí abajito, que se llama desarrollo cognitivo y simbolización. No tenemos ni una cápsula para el día de hoy, solo hay un video que está incorporado en la presentación. Entonces, arrancamos. Voy a ver si puedo acercar más aún. Entonces, nuestra presentación de hoy día tiene este título, es el desarrollo cognitivo y la función simbólica en el contexto que hemos estado trabajando, que es fundamentalmente, ¿cierto?, la adquisición del lenguaje infantil. Ya votamos por el arca, un perro allá afuera, estos perros son re buenos para entrar a las salas de clase. Ya. Ahí salen las dog lovers. Oh. Ya, primero, este es Piaget, ¿cierto?, cuyo valor en educación es enorme. Espero que podamos avanzar hacia allá. Recuerden ustedes que cuando estuvimos revisando las teorías, lo que decíamos fundamentalmente es que, lo voy a hacer acá, teníamos esta teoría de base, que era la teoría de los conductistas, ¿ya?, o teoría de aprendizaje, como se llama, y decíamos que a la teoría del aprendizaje no le interesaba lo que pasaba aquí, porque están fundamentados en el empirismo, que dijimos que era aquello que era demostrable, ¿cierto?, a través de una conducta. Pero Piaget
le interesa justamente lo que pasa aquí. ¿Ya? ¿Qué procesos cognitivos ocurren acá? ¿Cómo el pensamiento origina lenguaje? Porque ese es su planteamiento. Recuerden ustedes que desde Vygotsky o desde la interacción social decimos que pensamiento, lenguaje, lenguaje, pensamiento. Pero aquí, ¿cierto? A Piaget le interesaba lo que pasaba acá, por eso decíamos que era la teoría menos lingüística de todas. Y entonces, como lo que le interesa, ¿cierto? Es el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento, y el pensamiento es la base del lenguaje, el lenguaje pasa a ser un elemento de este desarrollo cognitivo del niño y la niña, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde una base genética. O sea, esta teoría está fundamentada, ¿cierto?, en el biologicismo. Busca respuestas en lo biológico, no en las interacciones. Recuerden ustedes que esta teoría tiene muy poco que ver con interacción, con el efecto del ambiente. Desde su teoría, y aquí es donde empezamos con los puntos de contacto. ¿Y por qué? Porque hoy día Piaget sigue presente en las aulas, porque él va a considerar al niño o niña como protagonista de su aprendizaje. Fíjense ustedes que empiezan a aparecer conceptos que los vamos a encontrar en cualquier texto que se precie sobre educación. Hola, buenos días. El niño como protagonista de su aprendizaje y a su propio ritmo. Tal como lo plantea María Montessori en algún momento. La pedagogía montessoriana está fundamentada en la idea de que los niños avanzan a sus ritmos. ¿Ya? Considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos, que tienen base en un sustrato orgánico que se desarrolla en forma paralela a la maduración y el crecimiento biológico. Así como vamos creciendo, como los niños van, ¿cierto?, creciendo, su desarrollo cognitivo se va desarrollando. Ideas súper revolucionarias para la época, para una época en que el conductismo, ¿cierto?, era la teoría que había impregnado todas las áreas del saber. ¿Qué más nos dice Chomsky? Que los humanos somos seres activos, alertas, creativos, dueños de estructuras mentales que llamamos, que llama la teoría y que es un concepto que se sigue usando mucho hasta el día de hoy, sobre todo en el ámbito de la psicolingüística, que los seres humanos configuramos esquemas mentales, que son formas de concebir el mundo como paquetes de información y que nos permiten, ¿cierto?, desenvolvernos frente a situaciones nuevas, por ejemplo. Imagínense un niño o un adulto que nunca ha ido a un aeropuerto, ¿ya? Y que tiene que hacer el check-in y sacar la etiquetita para su maleta. Llega al aeropuerto a una situación nueva, nunca lo ha hecho. No obstante, tiene un esquema de mundo de cómo es viajar, porque ha viajado en bus y sabe que hay personas a las que les puedo consultar. Saben que tengo que entregar mi maleta y me tienen que dar un ticket. Por lo tanto, traslado ese conocimiento que tengo, esta estructura mental, a una situación nueva. Ya vamos a ver qué pasa en el caso del niño y la niña, porque eso es sumamente interesante. Estos esquemas mentales nos permiten procesar información, ¿cierto? Y que con el tiempo se transforman en estructuras más complejas. Y una cosa importante que ustedes ya la deben saber probablemente, es que la teoría piagetana propone que hay estadios de desarrollo. Eso me imagino que ustedes ya lo saben. Y esos estadios son secuenciales, que van desde lo preoperacional
hasta las operaciones concretas, o sea, el desarrollo del pensamiento, desde el niño que entra en contacto con el mundo hasta el desarrollo del pensamiento abstracto, que se alcanza, ¿cierto?, según Piaget, alrededor de los 15 años, pero que hoy día sabemos, ¿cierto?, que puede incluso prolongarse más allá. ¿Qué otras cosas sabemos de Piaget? Que la cognición, miren esta palabra, la cognición, teoría cognitiva, cognición, este conocimiento, es un acto por el cual avanzamos por el conocimiento del mundo y engloba procesos. Pensar, pensamiento, cognición, pensamiento, el aprendizaje, la percepción, el recuerdo y la comprensión. Además, se refiere al crecimiento y refinamiento de esta capacidad intelectual. El desarrollo cognitivo no es estático, sino que es posible, ¿cierto?, de estimular, de reforzar. De hecho, hoy día hay varias corrientes que hablan de la modificabilidad cognitiva. Su papá debe saber mucho de esto porque esa es el área de trabajo de su papá. Modificabilidad cognitiva, es decir, la capacidad que yo tengo de cambiar o de mejorar o de estimular las capacidades cognitivas de un niño o niña. De hecho, eso explica una cuestión que es súper sorprendente, y es que las necesidades educativas especiales reconocidas por el sistema escolar se clasifican en dos ámbitos, transitorias y permanentes. Por ejemplo, permanente es la ceguera, a menos que, claro, hoy día hay avances de la ciencia, pero pensemos en una ceguera o en una sordera. Claro, usted me dice hay implantes cocleares hoy día, ya, pero pensemos en estas discapacidades, ¿cierto?, que no son recuperables, que pueden tener terapia, pero que, ¿cierto?, en general, en el sistema escolar, cuando llega un niño con sordoceguera o con retos múltiples, ¿cierto?, se considera una condición permanente. El trastorno por déficit atencional es una condición permanente, ¿ya? Ese niño que tiene una incapacidad, que es una predisposición genética que afecta su concentración y el desarrollo de las funciones ejecutivas, y que a veces se asocia con hiperactividad, que además, ¿cierto?, su cuerpo está permanentemente, ¿cierto?, necesitando descargar toda la energía que tiene, y es ese niño que se les para, que anda por la sala, que deambula, que no logra concentrarse, que no logra llevar un cuaderno, etc. ¿Ya? ¿A dónde voy? El decreto 170, que es un decreto, ¿cierto?, que a propósito en el programa de CAS está sentenciado a muerte. El decreto 170 estableció en el año 2009 que habían dos tipos de necesidades educativas especiales, las permanentes y las transitorias. Y entre el grupo de las transitorias, entre las cuales están, por ejemplo, los trastornos específicos del lenguaje, un tema súper interesante, está la discapacidad intelectual leve o moderada, que, ¿cierto?, establece un rango de coeficiente intelectual que ustedes saben que el coeficiente intelectual permite agrupar también en tramos. La discapacidad intelectual leve o moderada se considera una necesidad transitoria, porque se asume que un niño que tiene, ¿cierto?, esta discapacidad intelectual leve o moderada, después vienen las severas, ¿cierto?, niños con parálisis cerebral, etcétera, son sujetos de modificabilidad cognitiva. Y aquí, por ejemplo, hay países que van a la vanguardia en esto. Por ejemplo, en Israel tienen todo un programa donde la gente, muchos profesionales en algún momento se fueron a capacitar a países como esos, porque había muy buenos programas para trabajar modificabilidad cognitiva. Y hoy día hay programas en Chile, libros, textos. Por ejemplo, hay unos que se llaman Progresin. Están hay unos libritos que tiene Santillana que se llaman como activación de la inteligencia, y son puras tareas para niños graduados, así desde los más pequeñitos hasta cuarto medio, donde hay puras tareas
que implican, ¿cierto?, trabajo cognitivo. Ordenar, secuenciar, seriar, discriminar, ¿ya? Escribir, relacionar, y que son tareas que van en esta línea. El PAI, Santillana tiene un proyecto que se llama PAI, se llama Proyecto de Activación de la Inteligencia. Ahí está como sustrato esta teoría, sosteniéndola. Fíjense ustedes lo que dice. El desarrollo cognitivo es el crecimiento y el refinamiento de esta capacidad. Y otro elemento importante que está muy conectado con esto, ¿cierto? El por qué decíamos que es una teoría la menos lingüística de todas. La acción del sujeto sobre los objetos, del sujeto que conoce sobre los objetos del mundo, lo hará consciente de su diferenciación con aquellos. Yo soy un sujeto distinto del otro o de otra cosa. En esto radica el punto de partida, el reconocimiento de lo ajeno, de que hay un mundo fuera de mí que tengo que procesarlo, entenderlo, posibilitará internalizarlo y en consecuencia conocerlo. Entonces ahí es donde Piaget dice, ¿cómo el niño conoce el mundo? ¿Cómo lo conoce? El bebé, el niño pequeño, ¿cómo conoce su mundo? A través de los sentidos, muy bien. Succionando, manipulando, observando. Entonces, Piaget concibe la inteligencia como un producto superior de la organización biológica. Por lo tanto, la razón humana, la razón, viene a ser un producto refinado y superior de dicha organización. Y afirma que la conducta humana se organiza en estos esquemas de acción, que son representaciones, ¿cierto?, adquiridos a través de la interacción con los objetos físicos y elaborados, con el mundo que nos rodea, a partir de la experiencia individual. ¿Ya? Y entonces el niño pequeño, la niña, cuando llega, por ejemplo, a un nivel medio menor, trae unas experiencias de vida, trae un conocimiento de mundo. Y lo que hacemos en el colegio o en el jardín es valernos de su experiencia de mundo. Y a eso le llamamos en educación como el conocimiento previo del niño y la niña. ¿Qué sabe? ¿Qué hay en su mundo? ¿Qué sabe un niño que se ha criado en el campo, por ejemplo? Y entonces Piaget se declara, ojo con este concepto, constructivista. Y aquí es donde aparece este concepto que ha abrazado el sistema educacional desde los años 90 en adelante. El constructivismo. Es decir, yo asumo que la persona tiene un conjunto de experiencias previas, de esquemas mentales, sobre los cuales, ¿cierto?, yo voy a mostrarles nueva información que él va a tener que recogerla y asimilarla en estas estructuras que tiene. Y esto es una lección fundamental de vida. Los niños tienen historia, tienen una vida antes y fuera del colegio. Y hay varios psicólogos ahí después que elaboraron unas teorías muy bonitas, entre ellos Ausubel, por ejemplo, que habla de aprendizaje significativo. En esta lógica de que yo aprendo, ¿cuándo aprendo? Cuando lo nuevo que estoy aprendiendo se relaciona de alguna manera con mis estructuras previas. Por ejemplo, qué distinto es ver el ciclo de la vida que se trabaja en jardín y luego se retoma en segundo básico, entre primero y segundo básico. Qué distinto es ver el ciclo de la vida cuando el niño ha vivido en el campo que cuando ha vivido en la ciudad. Y entonces, cuando yo hablo, ¿cierto?, de que el pollito nace de un huevo y el niño de campo ha convivido con eso, y el niño de ciudad solo ha visto los huevos en su refrigerador. Solo los ha visto en su refrigerador. Los matan.
Claro, no hay cementerio de mascotas en la cultura rural. Claro, pues a nosotros que se nos mueren los perros, los gatos. Pero no es porque por acción nuestra, digamos, porque los faenamos para alimentarnos de ellos. Los niños de ciudad, ¿cómo conocen los pollos y las gallinas? Trozados, po. Miren qué brutal, trozados y envasados. Y probablemente, si han tenido la experiencia de ir a una granja o de ir a ciertos sectores, ¿cierto?, donde la gente cría gallinas, pero piensen ustedes, como yo les digo, mira, en el ciclo de la vida, ¿cierto?, hay animales ovíparos y animales vivíparos, que es un concepto que se trabaja, ¿cierto?, desde muy pequeños con los niños. Hay animales que se reproducen por huevos y otros que se reproducen por crías vivas. ¿Ah? Sí. Y entonces, ¿cierto?, las gallinas son pollitos en algún minuto y vienen de un huevo. Pero un niño de campo sabe perfectamente y logra entender que para que ese huevo produzca un pollito, necesita la acción de una gallina, que lo empolla. Y sabe que cuando él come huevos de esa gallina es porque han ido y los han sacado, ¿cierto?, de este proceso. Los huevitos de campo, de gallina feliz, como le llaman, ¿cierto? Claro, ellos mismos van y sacan, pero saben que hay ciertos procesos donde la gallina está empollando, etc. Pero el niño de ciudad, ¿qué experiencia tiene con respecto del huevo? Que es un producto. Es un producto que viene en una caja, que está a lo mejor en una gallinita de metal en la cocina de sus papás. Y son todos los huevos blancos, claro. Y más o menos del mismo tamaño, porque lo que hacen, ¿cierto?, empresas avícolas es que estandarizan el producto. Entonces uno dice huevo extra, súper grande, huevo de primera selección o de tercera, el huevo chiquitito. ¿Ya? No son naranjos, claro. Claro, porque la alimentación es distinta. Eso lo produce la alimentación. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que entonces, tamaña angustia que yo le puedo provocar a un niño, pues. Y le digo, mire, los pollitos provienen de los huevos, la gallina empolla, entonces el niño va a su casa y espera con ansias que tenga si tiene una bandeja de 24, ¿qué puede creer? Que va a haber 24 pollitos allí. Porque no ha visto el proceso de empollar el huevo, que la gallina, ¿cierto?, les da unas condiciones especiales al pollito, de calor, de temperatura, de humedad, etcétera. Ese proceso no lo ha visto con sus propios ojos, a diferencia de un niño que vive en el campo o que tiene, ¿cierto?, gente que cultiva gallinas, etcétera. Otra cosa que es similar a esto es la relación que los niños tienen con las abejas. Cuando nosotros les transmitimos terror por las abejas, ¿ya?, lo convertimos en un activo asesino de abejas. Pero cuando un niño vive en el campo y sabe cómo, ¿cierto?, la gente tiene las colmenas, las abejas llegan, las observan ir y venir, probablemente entiende mejor la relación entre las abejas y el medio. Nosotros, ¿qué hacemos cuando viene una abeja, ¿cierto? Actuamos generalmente, ¡ay!, ¿cierto?, entramos en pánico, como si nos estuviera atacando un T-Rex, como si fuera un T-Rex el que nos está atacando. Entramos en pánico, solemos eliminarlas, no nos detenemos a ver si es una avispa o una abeja, porque nos gana el pánico. Y ese mismo pánico lo aprenden los niños. Entonces, cuando le decimos a los niños que las abejas son indispensables para la vida en la humanidad, ¿cuál es el esquema mental del niño? Es que la abeja es una amenaza y que pica y eso duele. ¿Ah? Eso es malo. Y eso es malo. Entonces, ese discurso de cuidemos las abejas se distancia de ese niño. Por eso es que esas estructuras cognitivas o esos esquemas mentales, sobre esos esquemas mentales opera el sistema escolar. Opera el sistema escolar. Y es súper necesario hacernos cargo
de las experiencias previas de vida que tienen los niños, porque esas experiencias, lo que Piaget dice, que es lo que va el niño construyendo. Va el niño construyendo esas experiencias de relación con los objetos, con el mundo, y que van formando sus esquemas mentales. Y que explica muchas cosas que para cuando uno se para y dice, yo no puedo entender cómo actúa así, cómo puede ser tan machista. Y resulta que ha sido criado toda la vida en una cultura donde la mujer es un objeto, o donde la mujer es un ciudadano de segunda clase, donde la mujer no tiene tantos derechos, a propósito de toda esta discusión que estamos viviendo con las palabras de este diputado electo, ¿cierto?, que cuestionó el voto femenino. Sus estructuras mentales. Entonces yo escuchaba ahora en la mañana antes de venirme, tenían un panel ahí en la tele y alguien decía, pero este señor no tiene una hermana, no tiene una mamá. Son sus historias de vida las que generan, ¿cierto?, aquello. Y entonces, el rol de la educadora, del profesor, del educador, es trascendental en la vida de una persona. Porque uno modifica estructuras todo el tiempo está modificando estructuras. ¿Ya? Bien. ¿Qué es un esquema que yo les puse en información? Es una forma de procesar información que cambia conforme crecemos y aprendemos. Ante una nueva información, una situación nueva, algo que aprendemos, aplicamos nuestros esquemas para asimilar la experiencia y permitir su acomodación. Entonces, no todos los huevos se comen. Hay huevos que generan pollitos, pero otros huevos que sirven, ¿cierto?, para hacerte tu huevito revuelto. Entonces, aquí hay un concepto, acomodación. Piaget propone 3 conceptos, ¿cierto? El primero es acomodación. Acomodo esta nueva información a mi estructura para poder asimilarla. Dada una disposición organizada, creada por la función de asimilación, se crean nuevos esquemas. Y estos esquemas, ¿cierto?, en el niño pequeño reciben el nombre de la actividad motora que representan, que es la que le permite al niño conocer el mundo. Acá está, miren. Estos son los esquemas previos que tiene un niño o la manera en que tiene de relacionarse con el mundo. El reflejo tónico del cuello, el reflejo de prensión. Por eso es que no hay cosa más adorable en el mundo que ponerle un dedito a un bebé y sentir cómo cierra su manita alrededor. Es una sensación maravillosa. El gateo, el reflejo de la marcha. ¿Han visto cuando los papás ponen a los bebés de pie y se paran, ¿cierto? Se paran. Al nacer, genéticamente el niño trae consigo estos actos reflejos, la succión. Que no solamente es para alimentarse, es para percibir el mundo. Por eso es que los niños se llevan todo a la boca. Porque están conociendo el mundo y creando esquemas a través de, ¿cierto?, a través de la boca, como una representación, ¿cierto?, del sentido del gusto. Pero no están saboreando. Está pasando todo. Están viendo cómo sabe, si es helado frío, si es suave o duro. Y hay varios más acá, ¿cierto? Hay varios más que son por ejemplo, yo ayer cuando estuve buscando imágenes para esto, me encontré varios más, pero quise poner solo esto. Hay uno que dicen que el reflejo del paracaidista se llama. Que es cuando los niños los tiran, abren los brazos así. ¿Ya? Abren los brazos así. Habían varios más. Había otro más que era había uno que era más largo, que en el fondo tú ponías a un bebé, ¿cierto?, que era de marcha contraria, creo que le llamaban. Tú le hacías como cariño en una mano y empuñaba en un lado del cuerpo y empuñaba la mano contraria, ¿ya? Hay varias cosas allí que, si ustedes se fijan, todas estas le permiten a un niño, fijar la mirada también, le permiten al niño, ¿cierto?, comenzar a percibir el mundo que lo circunda como algo ajeno a él. Esto es otra cosa. De hecho, por ejemplo, ahí está esta historia de cuando los niños descubren sus manos y descubren los pies y se los chupan.
Entonces los bebés se meten la mano completa en la boca, se toman sus pies, algo que yo no podría hacer a esta altura de mi vida, me moriría aquí mismo, ¿cierto? Si tratara de hacer, no voy a hacer la demostración empírica, no se hagan ilusiones. Entonces se toma su patita y se la chupa y descubre, ¿cierto? En algún momento descubre que eso que está chupando es el mismo. Fíjense ustedes este proceso asombroso, pero que esto que me estoy llevando a la boca es otra cosa, es un objeto del mundo, pero esto es parte de mí mismo. ¿Ya? El yo ortopédico, como decía un profe, que era esta cosa así como de descubrir que esto que está moviéndose aquí soy yo mismo. Todo ese proceso es desarrollo cognitivo desde el punto de vista de Piaget. Claro, que era él. Sí, pues. Mira, qué bonito ejemplo, qué bonito ejemplo. Y ojo, solo los primates son capaces de reconocer su propio reflejo. Solo los primates. El gato ve en ese otro gato. Sí. Y se ponen a pelear. No son capaces, ¿por qué? Porque es un proceso cognitivo sofisticado. En cambio, los chimpancés, por ejemplo, sí son capaces de reconocer que ese que está allí es el mismo. Es una condición genética solo de los primates. Entonces, cuando el gato se frota en el espejo, es porque está teniendo la misma conducta que tendría con otro gato. Cuando se engrifa frente al espejo, lo cierto, las cat lovers, lo cierto. ¿Ya? Entonces, pasa, ¿cierto?, por este proceso en que percibe el mundo que lo circunda como ajeno a él, o este concepto de que los objetos le ofrecen resistencia. O sea, esto no soy yo, es otra cosa. Sí, los empiezan a tirar, justamente. Entonces, por eso es que los niños están todo el tiempo, ¿cierto?, llevándose cosas a la boca, que para muchos papás es una cuestión así como quisieran evitarlo, porque hay bacterias, ¿cierto?, y evitan que el niño se lleve cosas a la boca, pero es su manera de conocer el mundo. ¿Ah? La fase oral, justamente. Entonces, Piaget dice que los esquemas infantiles se elaboran, modifican y desarrollan gracias a la adaptación que él va haciendo de sí mismo al mundo. Con cada nuevo objeto, los niños efectúan cambios menores en sus patrones de acción, en sus esquemas. La mano y la boca se deben acomodar a estos nuevos objetos. Mediante la asimilación y acomodación, los esquemas sensorio-motores básicos progresan hasta convertirse en habilidades cognitivas más complejas. Claro, porque a esta altura usted no va a conocer los objetos chupándolo. ¿O sí? No. O sea, yo no voy por la calle y digo, ¡ay, me encontré un plumón! Voy a probarlo. O sea, puede hacerlo, pero no se vería bien, ¿ya? Sí. Los niños pequeños, típica historia, van por la calle y van pasando la mano. ¿Lo han visto? Por las rejas sucias, por los muros con pipí, van pasando la mano. Sí, pues, sí. Todavía están conociendo el mundo a través de sus sentidos, pues. Y van por la calle y recogen ahí una colilla de cigarro. Y la mamá dice, deja eso, ¿cierto? Porque es un objeto nuevo, necesitan agarrarlo para conocerlo. Piedra. Mi hijo hace lo mismo. Yo a veces me he encontrado, meto la mano en mi cartera y saco piedras de adentro. Sí, sí, sí. Y vienen, se suben a una de estas barras de juego donde han dado todo el mundo y las chupan. Entonces la mamá lo ve ahí con la barra metida en la boca y suelta eso. Sí. Todo, todavía cuando son grandes, todavía mi hijo que tiene 8 años va por la calle con la mano en las cosas. ¿Ya? ¿Y qué dicen las mamás? Porque si tienen los ojos en las manos, le dice la mamá, porque los niños tocan todo. Entonces la mamá le dice, se mira con los ojos, no tienes para qué tocar las cosas. Bueno, pero ese niño todavía está procesando el mundo, si eso es. Todo.
Usted tiene que decirle, Piaget dice que el niño está descubriendo el mundo para desarrollar habilidades cognitivas más complejas. Por eso hay que educar a los padres. Sí. Por eso es que las experiencias sensoriales son tan importantes. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de, me voy a pegar un salto breve, cuando hablamos de desarrollar, ¿cierto?, a los futuros lectores, a los niños, hoy día hay libros maravillosos para que los niños toquen, que suenan, que son de tela, que me puedo meter al baño, a la tina con el libro porque es de plástico. ¿Por qué? Porque las editoriales, ¿cierto?, que han visto el potencial de elaborar libros para niños muy pequeños, los hacen así. Y por eso Fisher, Price y todas estas compañías tienen estos juguetitos, por ejemplo, donde hay una pelota, que la pelota, ¿cierto?, tiene texturas, y por acá es suave, por acá suena, por acá vibra, y todos esos juguetes están fundamentados en esta idea de que el niño está explorando el mundo y lo está asimilando con los sentidos. Entonces, mientras más alucinante sea la experiencia que el niño viva, es decir, un juguete estático frente a uno que suena, ¿cierto?, o uno que es duro y rígido frente a uno que es blandito y lo puedo abrazar, no hay donde perderse, porque el niño está explorando el mundo a través de los sentidos. Entonces Piaget dice, fíjate que hay un proceso de adaptación, hay una interacción continua y repetible entre el organismo, el sujeto y su ambiente, que le permite incorporar nueva información a su esquema mental, proceso de asimilación, por ejemplo, a través del juego. A través del juego se crean muchos esquemas mentales, los niños se ponen frente a situaciones. Entonces la educadora lo que hace es que dice, ya, la próxima semana vamos a tener un mercadito aquí en la sala. Y entonces hay niños que compran, hay niños que venden, ponen canastitos con fruta, y genera una experiencia que a través del juego que le permite al niño tener un esquema mental de cómo funciona el comercio. El comercio, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, esquemas mentales, voy a sacar la mascarilla para decir esto, porque es muy importante, esquemas mentales que derriben prejuicios. Es decir, ¿se acuerdan? Ustedes puede que no se acuerden, pero yo voy a darles un caso de algo que ocurrió en un jardín infantil hace unos años atrás. Pidieron juguetes. En esta fecha, cuando ya llegaba fin de año, les mandaron una comunicación a los papás pidiendo que los niños trajeran juguetes. Que las niñas trajeran planchas, tablitas de planchar, y que los niños trajeran autitos. En un jardín en Santiago. 4 años atrás, quedó la escoba con la comunicación. Quedó la escoba con la comunicación. Y ni siquiera era la época todavía, hoy día eso habría sido viral y probablemente, ¿cierto?, habría sido muy, pero se filtró como el pantallazo de la comunicación. Entonces, claro, esquemas mentales que te dicen que hay cosas para niñas y cosas para niños. Entonces tú entras al pasillo del líder y hoy día que hay juguetes de Navidad dice niñas, niños. Cartel rosado, cartel azul. Juguetes, tiene que decir juguetes. Sí. Sí. Sí, exacto. Yo como experiencia de vida. Mi hijo en un jardín infantil. En mi casa no hay distinción de género. Mi hijo usa las zapatillas rosadas que dejó mi hija sin ningún problema. Y a veces estas estructuras están en uno. Yo el año pasado, cuando mi hijo tenía 6 años, fui al Jumbo a comprarle un pijamita de estos de invierno, esos que son con patitas y se cierran hasta arriba. Y encontré solamente uno que era con mangas rosadas, de polar, que era como celeste y tenía como unos conejitos rosados. Y lo dudé. Dije, se lo llevo, no, era el único que había en talla 6. Se lo llevo, no se lo llevo. Llegué a la casa y le dije, hijo, te traje un pijamita nuevo. Lo vio y dijo, ¡ay, tiene conejitos! Y se puso a saltar como conejito. ¿Dónde estaba el problema? Aquí, en mi mundo, en mi esquema de mundo. Yo dije, bien, me felicité porque dije, él no está viendo los colores. Porque esos son esquemas mentales que vamos, ¿cierto?,
promoviendo en la medida que el niño toma contacto con su contexto. Dime. Y llegó a la casa y después me dijo, no, tengo que ir. Y yo dije, y la esperé y después llegó con nada. Y yo dije, era lo que realmente quería. Y la mamá le dijo, mira, ahora estaba en casa por los autos. Y yo la conversé con ella y no tiene que porque hay una preocupación de que por qué tiene que ser un... Exactamente. Y la mamá dijo así, y ojalá sí, porque nuestros esquemas mentales son esos, porque probablemente ustedes fueron criadas con juegos para niñas y sus abuelos, sus tíos les llevaron de regalo muñecas y tacitas. ¿Alguna de ustedes alguna vez le regalaron una autopista? Profe. Dígame. Es sí, que yo la Maylin dice que le regalaron una autopista. sí, es que le quería comentar Coméntenos. que cuando chica yo me crié solo con mi papá y él nunca me dio como esto de los colores rosado y vístete así o faldita y así. Y a mí siempre me gustó mucho el barro, como el estar en la calle. Entonces se me era como muy... Nunca me gustaron las Barbie, pero porque él tampoco nunca me las... O sea, como que estaban y él me preguntaba, ¿cómo te gusta? Y yo decía, no, no me llama la atención. Y siempre me llamaba la atención como estar sucia y con autos. Otro esquema mental, sí. Por eso, o sea, aquí fíjense ustedes lo que pasa. Miren lo que dice acá. Los esquemas infantiles se elaboran, modifican y desarrollan gracias a la adaptación. Con cada nuevo objeto los niños se... Sí, pues. Bueno, y eso es lo que les introduzco otro concepto que a lo mejor lo han escuchado, es lo que pasa en las instituciones escolares con el currículum oculto. Todo lo que transmitimos, ¿cierto?, discursivamente a las niñas y a los niños. Entonces decimos, ya, vamos a salir al patio, ¿cierto? O tuvimos una actividad. Y decimos, los niños entran a las mesas y las niñas barren la sala. Porque entrar a las mesas es una actividad que requiere fuerza. Y barrer la sala es una actividad que pareciera que las mujeres hacemos genéticamente, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense ustedes que hay un proceso de interacción continua y repetible entre el organismo y su ambiente. Por eso esto tiene tanta aplicación esta teoría ha calado tan fuerte en el mundo educacional, porque fíjense ustedes que aquí, ¿cierto? Chomsky señala que esta es una teoría del constructivismo. Son supuestos que están a la base de esta teoría. Piaget concibe la relación entre el sujeto cognoscente, el bebé que está conociendo el mundo, y el objeto desde la perspectiva constructivista, es decir, que hay una mutua dependencia. Hay una interacción, hay un conocimiento, hay un objeto y un sujeto. El individuo actúa sobre los estímulos, los asimila, los acomoda en función de sus conocimientos anteriores, construye sus estructuras cognitivas a medida que elabora el conocimiento sobre la realidad. Si ese conocimiento sobre la realidad es sobre distinción de géneros en base a colores y objetos, lo aprende de ese modo. Si el mundo lo como segmentado por género, ¿cierto? Lo aprende de ese modo y lo asimila y lo acomoda a su estructura mental de ese modo. Y entonces yo que le pongo a mi hijo zapatillitas, ¿cierto?, fucsia, que le quedaron a su hermana, y me da lo mismo, ¿cierto? Es visitado por un primo, por su primo hermano, que es más grande, que se me acerca un día y me dice, ¿por qué Pedrito anda con zapatillas rosadas? Yo le digo, porque eran las de su hermana. Pero, ¿por qué? Porque, claro, él tiene un hermano mayor que es hombre también.
donde las cosas siempre han sido de un color, digamos. Porque también cuando, digámoslo, o sea, cuando uno va a comprar ropa, ¿qué encuentra? Usted que lo sabe que trabaja en la Polar, ¿qué encuentra en el aparador o en la enorme muralla donde está la ropa de niño, frente a un cuadrito donde hay ropa de niñito? Porque encontrar ropa de niño es muy difícil y encontrar ropa de niña y de todo. Sí. Sí. Eran rosadas. Sí. Eso pasa. Eso pasa. ¿Sí? O es verde. Sí. Y otras texturas. Y esas cositas, por ejemplo, cuando se acuerdan cuando apareció la moda de estas poleritas de lentejuela que se hacían hacia arriba y hacia abajo, pasaron 2 años antes de que aparecieran las primeras poleras con lentejuelas para niños, que las trajo H&M. Porque todas las primeras eran para niñita, porque ¿cómo le voy a poner lentejuela a un niño? O sea, modifica tu esquema mental. Eso te pide modificar tu esquema mental así, de 0 a 100. La lentejuela es del vestido de mujer, no es del traje de un hombre. Sí, sí. ¿Sí? De hecho, solo H&M trajo en algún minuto esas poleritas así, ¿cierto? Para arriba y para abajo para niños. Que a los niños les encanta, porque además, fíjate la media estimulación, están así todo el rato, cambian de color, ¿cierto? Son maravillosas, maravillosas. Entonces, aquí no lo vamos a alcanzar a ver hoy día. Les puse un link que si ustedes lo tocan, los va a llevar a un video de Chomsky, ¿cierto? Perdón, de Piaget. Ya. Lo tienen que ver desde el principio hasta más o menos el minuto 5, hasta el 6 diría yo. En este video, él explica su teoría y la contrapone contra la teoría de aprendizaje de los conductistas, cuando habla de empirismo y habla de Chomsky, y distingue su teoría de la de Chomsky. ¿Ya? Y está el video completo y están todos los experimentos que se fueron haciendo con niños. Yo les puse la primera parte de este video porque es una conferencia larga, una entrevista larga, donde están los ejemplos. Cuando les dicen, mire cómo, miren, les voy a mostrar, miren, fíjense en esto. Le piden a la niña que dibuje, a una niña que son todos los experimentos que se hizo, ¿cierto? Miren cómo dibuja la niña. Está reproduciendo un objeto. Like that. Little what? Point here, see? Ce triangle le conçoit comme une sorte de carré auquel ajoute 3 pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies, pas pointues, mais qui représentent dans son esprit le petit. Es una niña de 3 años. Bueno, ahí va mostrando la complejidad, cómo se construye estas habilidades complejas del pensamiento infantil. Está súper interesante el video, a ver si en algún minuto, ¿cierto? Cuando tengan más tiempo o tengamos algún espacio lo vamos a poder ver. Se los dejé hipervinculados, listitos en la diapositiva. Entonces, fíjense ustedes que Piaget elabora una teoría que se llama teoría del desarrollo cognitivo y que establece estadios. Un estadio sensoriomotor que lo pone más o menos, lo fija entre los 0 y los 2 años, en que aprendemos mediante los sentidos y la interacción con los objetos. Chupamos, tocamos, nos llevamos a la boca, ¿cierto? La sensación de la comida, la primera comida, esta idea de por qué al niño no le molesta, ¿cierto? Estar todo cochino con comida. Y puede levantarse y gatear cochino lleno de comida. ¿Ah? Como que no lo siente.
O la caquita, claro, porque en el fondo son cosas que le están pasando, estimulación de los sentidos. Entonces el niño toma la cuchara y se lleva y se pasa, y hay un montón de videos en internet ahí donde hay niños así tapados con salsa de tomate hasta arriba, felices de la vida. Pero si usted, por ejemplo, está comiendo y se le cae comida acá, se va a sentir incómoda, o va a estar pendiente de no tener comida en la cara, o si sale a pololear, ¿cierto? Va a pedir algo que no tenga cilantro o semilla para que se le quede entre medio de los dientes. ¿Ya? Entonces, está explorando el mundo así. Luego, fija una segunda etapa entre los 2 y los 7 años, que es la edad más o menos hasta que ustedes los van a tener. Ustedes los abandonan cercano a los 6 años. ¿Ya? Porque la educación escolar los pide con 6 años cumplidos al 30 de marzo, pero eso no quiere decir que un niño de 7 años, ¿cierto?, no vaya a poder llegar a primero básico. Desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrito. Luego, entre los 7 y los 11 años, la etapa de las operaciones concretas, operaciones mentales simples como la reversibilidad. Y de los 11 años hasta la adultez, ustedes están en pleno desarrollo de su etapa de operaciones formales. Pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. Esto fue fantástico para el sistema escolar, porque fíjense ustedes que entonces esto aquí, entre la 2 y la 3, es donde aparece toda la didáctica de enseñanza de la matemática a partir de material concreto. Porque el niño no está en condiciones de hacer una abstracción. El número es una abstracción. 3. ¿Qué significa 3? Es una abstracción. 3 es esto. Esto, con esto y con esto. Y si tengo objetos, mejor todavía. Esto es 3. Concreto. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, el currículum escolar en matemáticas propone una estrategia que se llama COPICI, que no sé si la han escuchado, se llama COPICI por sus siglas, que dice que el niño transita de lo concreto a lo pictórico y a lo simbólico. Fíjate que esto es concreto, mira, toca 3. Y para esto hay un montón, y ustedes lo van a trabajar cuando vean didáctica de la matemática, lo tienen que trabajar con los niños, ustedes van a trabajar, ¿cierto?, el conocimiento de los números, pero a través de los objetos, a través de lo concreto, entonces con palitos de helado, con bolitas, con cubitos, que son todos los materiales que hoy día se usan para enseñarle a los niños a contar, ¿ya? Luego a lo pictórico, la representación, ¿cierto? A la representación. Y luego a lo simbólico, lo que implica 3, si le sumo 3 más. Entonces, los libros de matemática de los niños pequeños traen las manzanitas, traen dibujos, hay mucho material concreto, porque entendemos que el niño no está en condiciones de hacer abstracciones hasta bien entrada la adolescencia. Y esto también pasa, les voy a dar un ejemplo, con algo que ustedes deben haber aprendido en la enseñanza media, las figuras retóricas. Personificación, onomatopeya, la metáfora, todas las que ustedes aprendieron en el colegio. ¿Cuáles se trabajan con los niños pequeños? La onomatopeya, por ejemplo. Cuando dice tic-tac, tic-tac, el sonido del reloj. ¿Ya? O hace un sonido, ¿cierto?, que representa un sonido, ¿ah? Claro, el guau, 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 que es el perro. Pero la metáfora, ¿se acuerdan de la metáfora? No la voy a explicar aquí porque la metáfora requiere un pensamiento abstracto. Y eso, entonces, yo no podría trabajar con niños de primero básico metáfora. Porque no llega, el niño no llega. Su desarrollo cognitivo no se lo permite. Igual que trabajar refranes. El refranero popular aparece como en quinto básico. Porque fíjense, les voy a dar un ejemplo. Fíjense ustedes cómo esto nos permite entender, ¿cierto?, que la capacidad cognitiva va increciendo en esta teoría hasta llegar al pensamiento abstracto.
Si yo le digo a ustedes, a caballo regalado no se le miran los dientes, probablemente ustedes me van a decir, ya, pero yo ya he escuchado ese refrán. ¿Lo han escuchado? ¿En qué situaciones lo empleo? Primero, uso. Pero ya, me regalaron una polera, no era la más bonita del mundo ni la que yo hubiera elegido, pero ya, está bien. El precio. Ya. ¿Y qué significa ahora en términos literales? Eso es en términos figurados. Lo que ustedes me acaban de decir es en términos figurados. Ustedes hicieron una representación de lo que literalmente dice la oración. Dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Ahora háganme una interpretación literal. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Lo literal es que si me regalan un caballo no le puedo mirar los dientes. Sí, po. Cuando una persona quiere ver el estado de salud de un caballo, le mira los dientes. ¿Ya? ¿Quiénes hacen eso? ¿Cuántas veces ustedes le han mirado los dientes a un caballo? ¿Tienen así unos dientes los caballos? Ya. O el refrán proviene de la cultura popular. Proviene de la cultura popular. Entonces, imagínense ustedes que yo trato de hacer este ejercicio con niños. No llegan porque los niños hasta acá, incluso acá, tienen problemas para entender las metáforas. Entonces, de repente yo voy a salas de clase donde veo profesoras de cuarto básico enseñándoles la metáfora a los niños. Y si uno va a mirar el currículum escolar, dice, en primer ciclo, onomatopeya, personificación, que está en todos los cuentos infantiles, el lobo, ¿cierto?, que tiene cualidades humanas y es súper pillo y quiere hacerle daño a la protagonista, es onomatopeya, personificación y creo que hipérbole, que es la exageración. Claro, claro. Exactamente. De hecho, con niños más pequeños son onomatopeya en primero básico, onomatopeya y personificación. Entonces, fíjate ustedes que la aplicación que tiene esto, o que ha tenido, el impacto que ha tenido en el desarrollo de los currículos, es enorme. Y entonces, y con esto voy a ir cerrando la clase de hoy, Piaget dice que hay periodos del desarrollo cognitivo. Y este periodo es esa fase que transcurre en el desarrollo cognitivo de los individuos y que se caracteriza por una serie de cambios lógicos que se van produciendo. Ahora, también se encargan de decir que su cronología puede estar establecida por generalización, es decir, la mayoría de los niños. La mayoría de los niños pasan por estas etapas, algunos antes, otros después. Y me voy a quedar en esta, que es la etapa sensoriomotriz. El infante debe recurrir a experiencias de tipo sensoriales, chupa, agarra, oye, ve, y motrices, agita, golpea, sacude. Entonces están ahí, ¿cierto? Agarran un objeto, le agarran el celular a la mamá y lo empiezan a hacer así. ¿Ya? Entonces están ahí todo el tiempo moviendo las cosas. Por eso en esta época los juguetes son coloridos, tienen texturas, suenan, tienen luces, interactúan con el niño. ¿Han visto esos robots para niños? Unos robots chiquititos así, que se mueven. ¿Se acuerdan de la locura de los Furby? ¿Sí? Ah, el cactus. Que yo no sé quién crea un personaje, quién crea un juguete a partir de un cactus. Es una locura. Pero se venden como pan caliente y el cactus se mueve. Ah, viene con accesorios. Lleva tu cactus. Increíble, increíble. Es como, ¿tú quieres que te regalemos un cactus que baila para la Navidad? Es como, ¿qué? Pero el cactus tiene, bueno, tiene un efecto. Cuando salieron, estos cachorros interactivos, estos Farm Real, que son unas mascotitas, que son como la representación y se ponen en dos patitas y hacen ruido. ¿Ya? Entonces les late el corazón, tienen un montón, son una locura también.
lo que fueron los Ferdi en su época. Los Ferdi, yo recuerdo haber recorrido la quinta región completa buscándole un Ferdi por encargo a mi sobrino. Y llegaban 50 Ferdi y la gente los encargaba. Juguete interactivo. Juguete interactivo. Que siempre que hiciste uno, pregunta de dónde está, a los meses después dónde estaba el Ferdi, guardado en un closet, parloteando solo. Sí, pues, parloteando solo. ¿Qué ocurre en esta etapa? Hay estadios. Por ejemplo, en el primer mes, mecanismos reflejos. El niño hace así, hace una risita, contrae las manos. El contraer la mano, eso sí, es un mecanismo reflejo. Podría ser el dedito, si usted le pone un lápiz, el niño va a cerrar igual la mano. No tiene que ver con el contacto humano, ni quiere demostrarle, ¿cierto?, que está muy feliz de que usted se le acerque, no. Mecanismo reflejo. Reacciones circulares primarias, reacciones circulares secundarias, que son todas estas que yo les decía, ¿cierto? Refleja la sonrisa esta que es una contracción. Reacciones circulares terciarias, todo esto lo pueden rastrear en la literatura, no me interesa entrar en detalle acá, pero es en el fondo, ¿cierto? Todo desde primer mes de vida hasta más o menos los 2 años está operando fuertemente este conocimiento del mundo a través de los sentidos. Y por eso, ¿cierto? Aquí, si ustedes están en sala cuna menor, hay un tremendo trabajo que hacer. Y ese trabajo está vinculado con los sentidos. Entonces yo les explicaba la otra vez que en el jardín de mi hija a los niños los ponía, tenían la clase de música y venía el profesor de música con su guitarra y los niños estaban en sus hamaquitas y él estaba, hacía su hora, les tocaba instrumentos musicales y los niños estaban así con unas pepas mirándolo. Fascinados, siendo estimulados así, pero por todos sus canales. Y el profe sacaba unas maracas, tocaba la guitarra. Y por horario decía clase de música. Y tú decís, pero si tienen, ¿cuánto? 5 meses. ¿Qué va a ser la clase de música? Pura estimulación. Y aquí es donde aparecen todos estos cursos, ¿cierto?, de estimulación temprana, que llevan a la mamá y le enseñan, ¿cierto?, cómo poner al niño en una colchoneta, cómo lo toque, dice, traiga una pluma, ¿cierto?, y la pluma pásasela por la patita. ¿Ya? Y le enseñan a la mamá, ¿cierto?, que todavía son cuestiones que son súper de la élite, ¿ah? Súper de la élite, o sea, mamás más ABC1 son las que van y se inscriben en estos cursos de estimulación temprana, porque los pueden pagar, pues. Pero usted en el jardín puede hacer, ¿cierto?, con sus padres y sus madres y sus adultos cuidadores, inducción a la estimulación temprana. ¿Por qué? Porque la teoría dice que es así. No es una volada hippie, no es una moda. La teoría dice que los niños están construyendo su conexión con el mundo a través de los sentidos. Bien, hasta aquí vamos a quedar, ya que si no, después me paso de la hora y son las 2:15. Ya, continuamos el lunes entonces, profe. Entonces el taller tendré el próximo miércoles, Maylin. ¿Más preguntas por aquí? Bien, estimadas, las dejo. Entonces nos encontramos el lunes todas en la clase virtual y me despido aquí para cortar la grabación. Chao, profe, que esté bien. Chao. Cuídese. Igual ustedes. Dígame. Puede ser individual o en parejas. Creo que dupla o individual es una buena decisión.